¿Alguna vez has llamado pidiendo ayuda y nada? Silencio al otro lado. Esa sensación de vacío, de estar solo frente al peligro o la necesidad. Ahora, imagina esa misma sensación, pero multiplicada por 1000, por 10.000. Imagina un barrio entero, una comunidad completa, que levanta la voz, que clama por lo básico: seguridad, justicia, oportunidades, y la única respuesta es el eco de su propia desesperación. Este no es el inicio de una película de terror, aunque para muchos es una pesadilla diaria. Es el punto de partida de nuestra historia. El silencio del Estado. Porque, ¿qué sucede cuando aquellos que deberían proteger, servir y administrar simplemente no están? O peor aún, están, pero solo de nombre. Cuando la comisaría más cercana está a kilómetros de distancia y tarda horas en responder, si es que responde. Cuando la escuela se cae a pedazos y los maestros faltan más días de los que asisten. Cuando conseguir un documento oficial es una odisea de semanas y sobornos. Cuando la basura se acumula en las esquinas, no como un descuido, sino como un monumento a la indiferencia. Esto, amigos, es el terreno fértil para que florezcan otras soluciones. Pensemos en lugares concretos. Viajemos mentalmente a principios de los años 2000, a barrios como el Zen de Palermo, en Sicilia, un laberinto de hormigón diseñado en los años 60, que rápidamente se convirtió en un símbolo de abandono. Familias enteras viviendo en condiciones de hacinamiento, con infraestructuras deficientes, sin servicios básicos adecuados. Durante años los informes describían cómo la presencia del Estado allí era casi testimonial. La policía entraba con cautela. Los servicios sociales apenas llegaban. ¿Quién llenaba ese vacío? Lo exploraremos pronto. Pero la semilla del abandono ya estaba sembrada, y bien hondo. O crucemos el Atlántico. Pensemos en ciertas zonas de Ciudad Juárez, en México, especialmente durante la cruenta guerra contra el narcotráfico que se intensificó a partir de 2006. En barrios específicos, la población civil se encontró atrapada entre fuegos cruzados, con una presencia estatal que, en el mejor de los casos, era reactiva, y en el peor, percibida como corrupta o ineficaz. Testimonios de la época, recogidos por periodistas valientes, hablaban de una sensación de orfandad absoluta. Aquí estamos solos, decían algunos residentes. Cuando llamas al número de emergencias y nadie responde porque la línea está colapsada, o porque simplemente la patrulla no se atreve a entrar, ¿qué opción te queda cuando ves una injusticia o sufres un crimen? No se trata solo de la ausencia física, sino también de la ausencia de confianza. Cuando los pocos representantes del Estado que se ven son percibidos como parte del problema, en lugar de la solución. Pensemos en la Baixada Fluminense, en Río de Janeiro, Brasil, durante décadas. Una vasta área metropolitana con millones de habitantes, históricamente marcada por la pobreza, la violencia y una presencia estatal irregular, y a menudo, brutal. En los años 80 y 90, antes de ciertas iniciativas de pacificación, informes de organizaciones de derechos humanos documentaban cómo grupos de exterminio, a veces con lazos oscuros con agentes estatales corruptos, imponían su propia ley. El Estado no solo no protegía, sino que a veces era temido por las razones equivocadas. Este abandono no es casual. A veces es fruto de la negligencia pura y simple, otras, de la corrupción que desvía recursos destinados a mejorar la vida de la gente. Y en ocasiones, es una estrategia casi deliberada. Zonas que se consideran perdidas o que simplemente no importan en el gran esquema político y económico. El resultado es el mismo. Comunidades enteras que aprenden a vivir sin esperar nada del gobierno, se acostumbran a resolver sus problemas por otros medios, a buscar protección en otras fuentes. Imagina crecer en un entorno donde la única farola que funciona fue instalada por un vecino influyente, donde si te roban, sabes que ir a la policía puede ser una pérdida de tiempo, o incluso peligroso. Pero hablar con cierta persona del barrio podría solucionar el problema en cuestión de horas. Empiezas a ver cómo se tuercen las cosas, cómo la línea entre el bien y el mal, entre lo legal y lo ilegal, empieza a difuminarse cuando la supervivencia y un mínimo de orden se convierten en la prioridad absoluta. Este no es un juicio, sino una constatación. Cuando el contrato social, ese acuerdo tácito por el que cedemos ciertas libertades a cambio de protección y bienestar por parte del Estado, se rompe unilateralmente por una de las partes, la otra parte queda a la deriva. Y en esa deriva, en ese mar de incertidumbre y necesidad, cualquier mano que se tienda puede parecer, al principio, una tabla de salvación. Aunque esa mano, como veremos, a menudo exige un precio terrible a cambio. El silencio del Estado es ensordecedor. Crea un vacío que la naturaleza y la naturaleza humana aborrecen.
Y ese vacío, tarde o temprano, alguien o algo vendrá a llenarlo. Pero, ¿quiénes son estos nuevos proveedores de orden? ¿Y qué tipo de orden es el que ofrecen? Porque cuando el Estado calla, otras voces empiezan a susurrar promesas en las sombras. Este es solo el primer ladrillo en la construcción de un fenómeno complejo y, a menudo, aterrador. Hemos visto el abandono, la ausencia. Ahora, prepárense para conocer la respuesta que surge de esas cenizas. Una respuesta con puño de hierro, y a veces, con una caricia envenenada. En el capítulo anterior, dejamos un vacío, el silencio ensordecedor de un estado ausente, y dijimos que alguien vendría a llenarlo. Ese alguien llega, no con promesas vacías ni con papeleo burocrático. Llega con una oferta mucho más directa. Una mano férrea que promete orden, que resuelve disputas con la velocidad del rayo y que castiga las transgresiones con una eficiencia que el sistema legal oficial solo podría soñar. Pero ¿es esta la justicia que anhelan las comunidades olvidadas? ¿O es la antesala de un miedo aún más profundo? Imaginemos una calle donde los pequeños robos eran el pan de cada día. Carteristas, tirones, el hurto oportunista que hacía la vida miserable a los vecinos. De repente, los robos cesan, desaparecen casi por completo. Magia. No exactamente. Lo que ha ocurrido es que la nueva autoridad en la sombra ha enviado un mensaje. Quizás un ladrón fue atrapado y sufrió un castigo ejemplar, público y brutal. Una paliza salvaje, la rotura de una mano, o algo peor, algo que no deja lugar a dudas sobre quién manda ahora. Los demás aprenden rápido. El mensaje es claro. Aquí no se roba, a menos que nosotros lo permitamos o lo ordenemos. Esta es la primera cara del orden mafioso. Una aparente pacificación. En zonas de Nápoles, controladas por clanes de la Camorra, como Forcella o el Rione Sanità, durante ciertos periodos, los pequeños delincuentes sabían que actuar por cuenta propia sin el permiso del clan local era una sentencia de muerte o, como mínimo, de un castigo físico severo. Periodistas como Roberto Saviano han documentado en su libro Gomorra, y en sus posteriores investigaciones, cómo los clanes imponen sus propias leyes. Si alguien tiene una deuda, no va a un tribunal, acude al referente del clan. Si hay una disputa entre comerciantes, el capo local actúa como mediador. Las soluciones son rápidas, sí, pero siempre sesgadas hacia los intereses de la organización criminal. La justicia es un subproducto de su control territorial y económico. Pensemos en la Sicilia de mediados del siglo XX. En pueblos del interior, la Cosa Nostra a menudo se presentaba no solo como una estructura de poder, sino como la única garante de un cierto tipo de paz rural. Si a un terrateniente le robaban ganado, acudir a los carabinieri podía ser un proceso lento e ineficaz. Sin embargo, una palabra al hombre respetado de la zona podía significar la devolución de los animales en cuestión de días, a veces con el ladrón arrepentido pidiendo perdón. Lo que no se decía abiertamente era que este servicio consolidaba el poder del mafioso, que a menudo estaba detrás de una red de extorsión que garantizaba que tales robos no ocurrieran, siempre y cuando se pagara el piso. La cuota de protección era una paz comprada, una tranquilidad bajo amenaza constante. Pero esta mano de hierro tiene dos filos, y el otro es el del terror puro. La justicia mafiosa es selectiva y brutalmente punitiva contra quienes desafían su autoridad. No hay debido proceso, no hay apelación, un rumor, una sospecha de colaboración con la policía, y la sentencia ya está dictada. Durante los años 80 y principios de los 90, en Medellín, Colombia, bajo el yugo de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, la ley del patrón era absoluta. Se cuenta que en barrios controlados por sus sicarios, cualquier persona acusada de ser un soplón desaparecía o era ejecutada públicamente como advertencia. La tristemente célebre limpieza social, que también fue practicada por otros actores armados, a menudo se disfrazaba de erradicación de elementos indeseables, pequeños drogadictos, prostitutas, ladronzuelos. Pero servía para infundir pánico y asegurar la sumisión total de la población. Organizaciones de derechos humanos documentaron exhaustivamente estas prácticas, donde la vida no valía nada frente al poder de los fusiles. Esta justicia no busca el bien común, sino la perpetuación del poder del grupo criminal. Reduce ciertos tipos de delitos, sí, aquellos que ensucian el territorio o que compiten con sus propios negocios ilícitos. Un barrio ordenado es un barrio más fácil de controlar, donde las actividades ilegales de la organización tráfico de drogas, extorsión,
contrabando pueden florecer sin la interferencia de delincuentes menores, y, crucialmente, sin atraer demasiado la atención no deseada de un Estado que, aunque ausente, podría esporádicamente reaccionar si el desorden es excesivo. La lógica es perversa pero efectiva. Nosotros controlamos el crimen. Si no fuera por nosotros, esto sería un caos aún peor. Y para el ciudadano común, atrapado en una espiral de abandono y violencia, esa promesa puede sonar trágicamente atractiva. Si te roban el coche, y la policía te dice que llenes un formulario que no servirá para nada, pero el hombre fuerte del barrio te lo devuelve en 24 horas a cambio de un favor o una contribución, ¿qué camino eliges cuando la desesperación aprieta? Es una eficiencia escalofriante, una paz mantenida a punta de pistola, donde la tranquilidad de hoy se paga con el miedo de mañana, porque las reglas pueden cambiar sin previo aviso. El justiciero de hoy puede ser el verdugo de mañana si los intereses del grupo así lo dictan. No hay principios, solo poder. No hay justicia, solo conveniencia. Así que sí, la mano férrea puede barrer las calles de pequeños delincuentes, puede resolver disputas con una rapidez asombrosa, pero cada golpe de ese martillo, cada chasquido de dedos que dicta una sentencia inapelable, es un recordatorio de que la libertad ha sido reemplazada por la sumisión. El orden que imponen no es el de una sociedad justa, sino el de una prisión a cielo abierto, donde los carceleros son también los que ofrecen, paradójicamente, una retorcida forma de protección. Entonces, ¿es esta la única opción? ¿Un Estado ausente o un orden impuesto por el miedo? ¿Y quiénes son estas figuras que se erigen como los nuevos dueños del destino de barrios enteros? Hombres que inspiran temor, pero también, a veces, una extraña y perturbadora forma de respeto. Es hora de mirar más de cerca a esos padrinos de la vida real. Hemos visto el vacío dejado por el Estado, y la mano férrea que impone un orden temible. Pero ¿qué pasa cuando esa misma mano que castiga, también ofrece, también cuida? Es aquí donde la línea se vuelve aún más borrosa, donde el monstruo, para algunos, empieza a parecerse a un salvador. Hoy nos adentramos en el mito y la realidad de los Don Corleone de carne y hueso, esos capos que, en sus comunidades, llegaron a ser vistos no solo con miedo, sino con una perturbadora mezcla de respeto y, a veces, incluso amor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un criminal responsable de indecibles sufrimientos puede ser, al mismo tiempo, el benefactor de un barrio entero? La respuesta es tan compleja como la naturaleza humana. Empecemos por el caso más emblemático, el que mejor ilustra esta dualidad. Pablo Escobar Gaviria, en Medellín, Colombia. Para el mundo, y con razón, fue el narcotraficante más sanguinario de la historia, el hombre que puso de rodillas a un país con bombas y asesinatos. Pero si uno viajaba en los años 80 e incluso hoy, al barrio Pablo Escobar, antes conocido como Medellín sin tugurios, la perspectiva podía cambiar drásticamente. Este barrio, construido en un antiguo basurero, fue financiado en gran parte por Escobar. Él mismo, a principios de los 80, antes de su guerra total contra el Estado, entregó las llaves de unas 443 casas a familias que vivían en la miseria más absoluta. Testimonios de la época, y posteriores, recogidos por la prensa, mostraban a residentes agradecidos, personas que literalmente no tenían nada y a las que Escobar les dio un techo. Para nosotros, Pablo es Dios, llegó a decir alguna gente. Además de las casas, construyó campos de fútbol iluminados en las comunas, regalaba dinero, electrodomésticos, organizaba fiestas populares, cultivó con esmero una imagen de Robin Hood paisa, el hombre del pueblo que se enfrentaba a una élite corrupta y a un Estado indiferente. Esta generosidad, claro está, se financiaba con el dinero manchado de sangre del narcotráfico, y compraba una lealtad invaluable, una base social que lo protegía y lo ocultaba. Mientras unos lo lloraban como un benefactor cuando murió en 1993, el resto del país respiraba aliviado. Otro ejemplo, cruzando el océano, nos lleva a Nápoles, Italia, con la figura de Raffaele Cutolo, apodado O Profesore. Desde la cárcel, en los años 70 y principios de los 80, fundó la Nuova Camorra Organizzata, NCO. Cutolo no solo era un criminal despiadado, era un hombre con carisma y una extraña elocuencia. Se presentaba como un redentor de los bajos fondos napolitanos, un defensor de los marginados contra un Estado italiano que veían como lejano y opresor. La NCO ofrecía empleo ilegal, por supuesto, distribuía dinero en los barrios pobres, y Cutolo mismo escribía poesías,
y cartas que reforzaban su imagen mesiánica. En una ciudad con un desempleo juvenil galopante y una enorme desafección social, su mensaje caló hondo en ciertos sectores, prometía respeto, poder y una salida a la miseria. Miles de jóvenes se unieron a sus filas. De nuevo, esta protección y ayuda se pagaban con violencia, extorsión y una sumisión total a la voluntad del capo. Cutolo controlaba vastas redes criminales desde su celda, y su orden se mantenía con puño de hierro. Incluso en la Sicilia más tradicional, la figura del uomo d'onore, el hombre de honor de la Cosa Nostra, a menudo conllevaba esta ambigüedad. Antes de que la brutalidad de los Corleonesi de Totò Riina y Bernardo Provenzano tiñera de sangre toda Italia y rompiera muchos de los antiguos códigos, algunos jefes mafiosos locales eran vistos en sus pequeños pueblos como mediadores, como personas a las que acudir para resolver problemas que el Estado no solucionaba. Podían ayudar a encontrar un trabajo a menudo a través de su influencia en la política local, como en el caso de políticos como Vito Ciancimino en Palermo, condenado por asociación mafiosa, quien durante su auge en los años 60 y 70 era visto por algunos como alguien que hacía cosas por la ciudad, aunque esas cosas estuvieran manchadas de corrupción y sirvieran a los intereses de la mafia. Esta ayuda, por supuesto, creaba una deuda de gratitud, un lazo de omertà, el código de silencio que era casi imposible de romper. ¿Qué impulsa esta veneración? Primero, la necesidad desesperada. Cuando tus hijos tienen hambre y alguien te da comida, no preguntas de dónde viene el dinero. Cuando vives en una chabola y alguien te da una casa, ese alguien se convierte en tu héroe, al menos por un tiempo. Segundo, la ausencia de alternativas reales. Si el Estado solo te ofrece indiferencia o represión, y la mafia te ofrece una solución tangible, aunque sea envenenada, la elección para muchos es dolorosamente clara. Tercero, un sentido de identidad y pertenencia. En comunidades marginadas, estos capos pueden representar una figura de poder que desafía al sistema que los ha olvidado. Es uno de los nuestros. Pueden pensar, alguien que entiende nuestra lucha, y no hay que subestimar el poder del carisma personal y la propaganda. Escobar era un maestro en la manipulación de su imagen pública en las primeras etapas. Cutolo se veía a sí mismo casi como un profeta. Estos hombres sabían cómo hablarle al pueblo, cómo tocar sus heridas y ofrecerles un bálsamo, aunque ese bálsamo fuera un veneno de acción lenta. Pero no nos engañemos, ningún acto de generosidad de estos personajes era desinteresado. Cada casa construida, cada billete repartido, cada favor concedido era una inversión en lealtad, en silencio, en protección. Era una forma de construir un escudo humano alrededor de sus imperios criminales. Los protegidos de hoy se convertían en los encubridores, en los ojos y oídos del capo, en la base social que dificultaba enormemente la acción del Estado. Esta aparente benevolencia es una de las herramientas más efectivas y siniestras de la mafia, porque no solo compra el silencio, compra el alma, y una vez que una comunidad acepta estos regalos, se vuelve cómplice, aunque sea pasiva, de la oscuridad que los financia. El Don Corleone de la vida real no es un personaje de ficción romántico. Es un estratega calculador que entiende que el poder no solo se obtiene con balas, sino también con pan. Pero ese pan siempre viene con un precio que, como veremos, va mucho más allá del dinero. En el capítulo anterior, exploramos la desconcertante figura del capo benefactor, aquel que construye y regala, ganándose la lealtad o al menos la gratitud de una parte de la población. Pero esa generosidad, esa aparente tranquilidad en las calles que algunas organizaciones criminales imponen, no es gratis. Tiene un precio que se paga, a menudo, en silencio, gota a gota, hasta que ahoga. Hoy desvelamos los mecanismos de la extorsión y la violencia selectiva, los verdaderos pilares sobre los que se asienta el orden mafioso, porque esa paz que se respira en un territorio controlado por la mafia, es, en realidad, una asfixia lenta. El comerciante que ya no sufre pequeños hurtos en su tienda sabe, o pronto aprenderá, que ahora debe pagar una cuota de protección. Es el famoso pizzo en Italia, una palabra que resume décadas de sometimiento. Imaginen Palermo, Sicilia, o Nápoles, en la Campania. Durante años, y en muchos lugares aún hoy, miles de negocios, desde el pequeño puesto de fruta hasta el restaurante de lujo, reciben la visita de un emisario del clan local. La petición puede ser sutil al principio. Una contribución para las familias de los presos, un pequeño aguinaldo para los muchachos del barrio. Si el comerciante se niega, las consecuencias van escalando. Una rueda pinchada,
Un escaparate roto durante la noche, la tristemente célebre bomba carta en Nápoles. Un pequeño artefacto explosivo que es más una advertencia ruidosa que destructiva, pero cuyo mensaje es inequívoco. Si la negativa persiste, puede ser el incendio del local o la violencia física. La organización Adiopizzo, Adiós al Pizzo, nacida en Palermo en 2004, agrupa a comerciantes que se han atrevido a decir no, y sus testimonios, así como innumerables investigaciones judiciales, como el histórico maxiproceso de Palermo a mediados de los 80, han sacado a la luz la sistematicidad de esta práctica. No es un acto aislado. Es un impuesto paralelo, un sistema de bienestar para la propia organización criminal, y esta extorsión no se limita a Italia. En América Latina, una de sus formas más crueles y extendidas es el préstamo gota a gota o paga diario. Individuos o pequeños negocios desesperados por liquidez, a los que la banca formal les cierra las puertas, recurren a prestamistas informales que ofrecen dinero rápido, sin preguntas. El truco está en los intereses. Tasas astronómicas, a menudo del 20% semanal, o incluso diario, que hacen la deuda impagable. Comienza como un pequeño alivio y se convierte en una pesadilla. Los cobradores, a menudo vinculados a bandas criminales u oficinas de cobro, como se las conoce en ciudades como Medellín o Cali en Colombia, no aceptan excusas. Las amenazas, la intimidación a la familia, las palizas son el método de cobro. Esta modalidad se ha exportado. En años recientes, noticias en España, Perú o México han reportado la presencia de estas redes, demostrando su adaptabilidad y su carácter transnacional. Es una esclavitud moderna disfrazada de ayuda financiera. Pero la extorsión va más allá del simple pago en metálico. A veces es obligar a los bares a comprar una determinada marca de café, la que distribuye la organización, o imponer sus propias máquinas tragaperras, como han revelado investigaciones contra el clan de los Casalesi, una de las facciones más poderosas de la camorra napolitana. O, en una escala mayor, infiltrarse en contratas públicas, como la gestión de residuos en la región de Campania, un negocio multimillonario denunciado valientemente por Roberto Saviano en Gomorra, y confirmado por operaciones policiales como la denominada Spartacus. El documental Beautiful Country de 2007 también expuso las terribles consecuencias ambientales de este control mafioso sobre los desechos. Cada euro desviado, cada licitación amañada, es dinero que no va a servicios públicos, a sanidad, a educación. Es el futuro de la comunidad hipotecado. Y para que este sistema funcione, se necesita la violencia. Pero no una violencia indiscriminada y caótica, que atraería demasiada atención. Es una violencia selectiva, quirúrgica, diseñada para aterrorizar y enviar mensajes claros. ¿Alguien habla con la policía? ¿Un miembro de la organización rompe el código de silencio o intenta quedarse con más de lo que le corresponde? La respuesta es rápida y brutal. Pensemos en Peppino Impastato, un joven activista siciliano de Cinisi, que desde su pequeña radio local, Radio Out, denunciaba con valentía y sarcasmo los negocios y los nombres de los mafiosos de su pueblo, incluyendo al poderoso capo Gaetano Badalamenti. En 1978, Peppino fue asesinado. Su muerte fue inicialmente disfrazada de suicidio o accidente terrorista, una muestra de cómo la mafia intenta controlar incluso la narrativa de sus propios crímenes. Solo años de lucha de su familia y amigos lograron que se reconociera como un homicidio mafioso. Su historia, llevada al cine en Los 100 Pasos, es un recordatorio del precio de desafiar el poder mafioso. Esta violencia selectiva también sirve para mantener la disciplina en las calles. El castigo ejemplar a un ladrón que actúa por libre, como mencionamos antes, no es solo para castigar al individuo, sino para advertir a todos los demás. Así, la paz se mantiene a través del miedo. Cada acto de violencia, aunque dirigido a una persona específica, resuena en toda la comunidad, reforzando la idea de que la mafia lo ve todo, lo sabe todo y es capaz de cualquier cosa. Vivir bajo este régimen es vivir con una mordaza invisible. Es saber que cualquier palabra fuera de lugar, cualquier queja, puede tener consecuencias fatales. La gente aprende a callar, a mirar hacia otro lado. La extorsión se vuelve normal, parte del paisaje. Se paga porque siempre se ha hecho así, porque es mejor eso que tener problemas. Es una corrosión lenta de la dignidad y la libertad. Este sistema de expolio y miedo no solo busca el enriquecimiento, busca algo más profundo, el control total. Y para ello, la mafia no se conforma con la extorsión y la amenaza. Necesita tejer una red aún más densa,
una telaraña de favores y dependencias que atrape a la comunidad de formas que van más allá del simple temor, porque el objetivo final es que la gente no solo les tema, sino que, de alguna retorcida manera, también sienta que los necesita. Hemos visto la mano de hierro que castiga y la mano que a veces parece acariciar con regalos envenenados. Pero el control mafioso no se sostiene únicamente con el miedo a la violencia o la gratitud por una casa. Para dominar de verdad un territorio, para convertirlo en un feudo, necesitan algo más. Una red tupida de favores, deudas y lealtades que se extienda por todo el tejido social. Esto es el clientelismo mafioso, el arte de sembrar dependencia para cosechar sumisión y control. No se trata solo de no tener que pagar el pizzo si eres amigo de los amigos. Va mucho más allá. Imagina que necesitas desesperadamente un trabajo. Has enviado cientos de currículums, has hecho todas las colas posibles, pero nada. El Estado no te da soluciones. Y de repente, el referente local de la organización, ese hombre al que todos saludan con una mezcla de respeto y temor, te consigue un puesto. Quizás en una empresa de limpieza que tiene el contrato con el ayuntamiento, contrato obtenido, ¿cómo no?, gracias a su influencia, o en una tienda cuyo dueño le debe un favor muy grande. ¿Rechazarías la oferta? Para muchos, esa pregunta ni siquiera se plantea. Ese trabajo es la supervivencia. Esta dinámica ha sido el pan de cada día en muchas regiones del sur de Italia durante generaciones. En Sicilia, Calabria o Campania, la capacidad de la Cosa Nostra, la 'ndrangheta o la camorra para proporcionar empleo ha sido una de sus herramientas de control más eficaces. No solo trabajos directos en sus actividades ilegales, sino también en la economía legal, infiltrándose en empresas, consiguiendo licitaciones públicas. Pensemos en el puerto de Gioia Tauro en Calabria, uno de los más grandes del Mediterráneo. Informes antimafia y investigaciones periodísticas han señalado durante años cómo la 'ndrangheta ha ejercido una influencia determinante en quien trabaja allí, controlando así un nodo logístico crucial para sus tráficos ilícitos, pero también asegurándose la lealtad de cientos de familias. Pero no es solo trabajo. Necesitas una cama en un hospital saturado, y la lista de espera es de meses. Una llamada de la persona adecuada puede hacer milagros. Un permiso de construcción que se atasca en la burocracia municipal. Quizás ese mismo contacto puede engrasar los engranajes. Estos favores no son actos de altruismo, son inversiones estratégicas. Cada favor concedido es un eslabón más en la cadena de la deuda. Una deuda que no se paga con dinero, sino con lealtad, con silencio, y llegado el momento, con votos, porque el clientelismo mafioso es el trampolín perfecto hacia el poder político. La capacidad de garantizar un paquete de votos es música para los oídos de ciertos políticos. Consígueme los votos de tu barrio, y cuando yo esté en el poder, me acordaré de ti y de tu gente. Así funciona el pacto. Familias enteras votan según las indicaciones del capo local, a cambio de la promesa de un empleo para el hijo, la legalización de una pequeña construcción irregular, o simplemente, la continuación de esa protección que les permite vivir sin el acoso de la delincuencia común, porque ya están bajo el paraguas de la delincuencia organizada. El asesinato en marzo de 1992 de Salvo Lima, un influyente político siciliano de la democracia cristiana con demostrados lazos con la Cosa Nostra, fue interpretado por muchos analistas, y por la propia justicia como una señal de que la mafia lo consideraba un traidor, alguien que ya no podía garantizarles la impunidad, o los favores políticos a nivel nacional que antes sí les había proporcionado. Su caso es un ejemplo extremo de hasta dónde llega esta simbiosis. Numerosos ayuntamientos en el sur de Italia han sido disueltos por infiltración mafiosa. Una prueba irrefutable de cómo este clientelismo corrompe las instituciones desde la base. En América Latina, vemos patrones similares. En las favelas de Río de Janeiro, antes de la llegada de las unidades de policía pacificadora, UPP, en algunas de ellas, eran los grandes comandos criminales como el Comando Vermelho o Terceiro Comando Puro los que a menudo gestionaban el acceso a servicios básicos como conexiones ilegales de luz o agua, o incluso resolvían disputas vecinales. A cambio, exigían una lealtad absoluta y el silencio ante sus actividades. El periodista Caco Barcellos, en su libro Abusado, relató la vida de un traficante y cómo éste ejercía un control casi total sobre la comunidad, mezclando terror con una suerte de asistencia social pervertida. En México, en ciertas regiones de Sinaloa o Michoacán, los grandes cárteles no solo se dedican al narcotráfico, también se infiltran en las economías locales, ofrecen préstamos,
controlan la producción agrícola forzando a los agricultores a cultivar amapola o marihuana, o pagándoles precios irrisorios por sus cosechas legales si no cooperan y, en algunos casos, hasta financian fiestas patronales o pequeñas obras de infraestructura. Figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, antes de sus múltiples capturas, cultivaron una cierta base social en sus zonas de origen mediante una mezcla de terror y este tipo de patronazgo. No es amor, es una relación de poder basada en la dependencia. Este sistema de control social es increíblemente eficaz. La comunidad, o una parte significativa de ella, se convierte en los ojos y oídos de la organización. Se genera una zona gris donde muchos, por necesidad o por miedo, acaban colaborando, o al menos tolerando. La omertá, el código de silencio, no se mantiene solo con amenazas. Se nutre de estas interdependencias. ¿Cómo voy a denunciar al hombre que le dio trabajo a mi hermano, o que ayudó a mi madre cuando estaba enferma? El resultado es una sociedad paralela, con sus propias reglas, sus propios sistemas de recompensa y castigo. Una sociedad donde el mérito y la ley a menudo valen menos que tener el contacto correcto. Y esta red de clientelismo no solo perpetúa el poder de la mafia, sino que ahoga cualquier intento de cambio genuino, cualquier esfuerzo por construir una sociedad basada en la justicia y la igualdad de oportunidades. Los tentáculos son demasiado profundos, las deudas demasiado pesadas. Esta telaraña social, esta intrincada red de favores y obligaciones, no surge de la noche a la mañana. Tiene raíces históricas, culturales, que se hunden en el tiempo. Para entender por qué estas dinámicas son tan persistentes, tan difíciles de erradicar, necesitamos viajar a las cunas de algunas de las organizaciones mafiosas más antiguas y respetadas. Hemos desentrañado la extorsión, la violencia selectiva y la intrincada red de clientelismo que sustenta el poder mafioso. Pero estas estructuras tan complejas y arraigadas no surgieron de la nada, no brotaron por generación espontánea. Tienen raíces profundas, hundidas en la historia y la tierra de lugares específicos que se convirtieron, por una tormenta perfecta de factores, en las cunas del orden paralelo. Para entender la persistencia y la naturaleza casi simbiótica de la mafia en ciertas comunidades, debemos viajar en el tiempo a Sicilia y Nápoles. Comencemos por Sicilia, la isla que vio nacer a la Cosa Nostra. A principios del siglo XIX, la abolición del feudalismo, en lugar de traer libertad y progreso para todos, creó un enorme vacío de poder en las zonas rurales. Los antiguos varones, dueños de vastos latifundios, a menudo residían en las ciudades, desinteresándose de la gestión diaria de sus tierras. Aquí es donde emergen figuras como los Gabellotti. Eran intermediarios, arrendatarios de grandes extensiones que, a su vez, subarrendaban a los campesinos. Para proteger sus intereses, cobrar las rentas y controlar la mano de obra en un entorno sin una fuerte presencia estatal, los Gabellotti a menudo recurrían a la intimidación y a la violencia, empleando a hombres armados. Eran, en muchos sentidos, el único estado que conocían muchos campesinos. Luego, en 1861, llega la unificación de Italia. Para muchos sicilianos, el nuevo estado italiano no se sintió como una liberación, sino como otra potencia conquistadora más, distante y a menudo hostil. Impuso nuevos impuestos, la odiada leva militar obligatoria, y sus representantes hablaban un idioma que apenas entendían. El Estado era débil, incapaz de garantizar la ley y el orden en toda la isla, y profundamente desconfiado por la población. En este vacío, los grupos proto-mafiosos, herederos de los Gabellotti y de ciertas tradiciones de bandolerismo honorable, ofrecieron una alternativa. Protegían las propiedades de los ricos terratenientes a menudo de otros bandidos o de ellos mismos, mediaban en disputas sobre el agua, un recurso vital y escaso, o en el floreciente negocio de los cítricos en la Conca d'Oro, la llanura alrededor de Palermo. Como explican historiadores como John Dickey en Cosa Nostra o Salvatore Lupo en Historia de la Mafia, estas primeras mafias se convirtieron en una especie de poder fáctico, ofreciendo un orden brutal, pero predecible donde el Estado oficial fallaba. No eran Robin Hoods. Eran empresarios de la violencia que vendían protección y justicia al mejor postor. Ahora crucemos el estrecho de Messina y lleguemos a Nápoles, cuna de la camorra. A diferencia de la Cosa Nostra, con sus raíces más rurales, la camorra nació y creció en el vientre caótico y superpoblado de la ciudad. Ya existían formas embrionarias de la camorra antes de la unificación,
operando en los barrios bajos y en las prisiones borbónicas durante la primera mitad del siglo XIX. A veces, eran incluso toleradas o instrumentalizadas por las autoridades para mantener un cierto control sobre el lumpenproletariado. Con la llegada del Estado italiano, la situación no mejoró sustancialmente para los más pobres de Nápoles. La miseria, el desempleo y la falta de servicios básicos continuaron siendo la norma. En este contexto, la camorra se consolidó como un antiestado, un sistema como a menudo se la denomina localmente que ofrecía sus propios servicios. Controlaba los mercados callejeros, el juego ilegal, la prostitución y, por supuesto, la extorsión. El guapo, figura arquetípica del camorrista, era el hombre de respeto del barrio, aquel que resolvía disputas con una mezcla de carisma y amenaza, que ofrecía trabajos, generalmente ilícitos, y que exigía sumisión. El historiador Tom Bean, en su obra La Camorra, detalla cómo esta organización se ha adaptado a lo largo de los siglos, transformándose pero manteniendo siempre esa función de poder paralelo en una ciudad donde el Estado a menudo ha sido visto como ineficaz o corrupto. El propio término camorra aparece documentado por primera vez en informes policiales borbónicos en la década de 1820, describiendo una sociedad secreta que imponía su ley en los bajos fondos. En ambas regiones, Sicilia y Nápoles, vemos temas recurrentes. Primero, la ausencia o debilidad crónica del Estado como el principal catalizador. Un Estado incapaz de ejercer el monopolio de la violencia, de impartir justicia de forma eficiente o de ganarse la confianza de sus ciudadanos. Segundo, la explotación de las condiciones socioeconómicas locales. La pobreza, la falta de oportunidades, la lucha por recursos escasos. Tercero, el desarrollo de códigos culturales que, con el tiempo, se volvieron funcionales a estas organizaciones. La omertá, el código de silencio, no como una elección romántica, sino como una necesidad para sobrevivir en un entorno donde hablar con las autoridades podía ser una sentencia de muerte. Un retorcido sentido del honor que los mafiosos decían defender. Y un profundo familismo, donde la lealtad a la propia familia de sangre o al clan mafioso a menudo estaba por encima de cualquier otra consideración cívica. Estos patrones históricos forjados a lo largo de más de un siglo, explican por qué estas organizaciones se volvieron tan resistentes, tan profundamente incrustadas en el tejido social de sus territorios. No son simples bandas de criminales. Son instituciones sociales perversas, con una larga historia y una compleja relación con las comunidades donde operan. Han aprendido a sobrevivir, a adaptarse, a mutar. Comprender estas raíces históricas es crucial, porque nos muestra que el orden mafioso no es una aberración momentánea, sino el resultado de procesos largos y dolorosos. Pero la historia, por sí sola, no lo explica todo. ¿Qué lleva a un individuo, hoy en día, a someterse a este orden, a vivir entre el miedo y una lealtad a menudo impuesta? Es hora de explorar la psicología de la sumisión. Hemos viajado por los oscuros pasillos del poder mafioso. Hemos visto el vacío del Estado, la mano férrea que impone su ley, los capos benefactores, el precio de la extorsión y la red de clientelismo. Hemos escarbado en las raíces históricas, pero ahora, llegamos al corazón del asunto, a la pregunta que quizás ha estado flotando en tu mente. Cuando el Estado te abandona, cuando el caos amenaza con devorarlo todo, ¿es aceptable un orden injusto? ¿Puede la paz ofrecida por la mafia ser, en alguna circunstancia retorcida, un mal menor? Es fácil, desde la comodidad de una sociedad funcional, condenar sin matices, pero pongámonos, solo por un instante, en la piel de quien vive en un barrio donde la policía no entra, donde los servicios básicos son un lujo, y donde la única respuesta a un robo o una agresión proviene de la organización criminal que controla la zona. Si esa organización elimina a los pequeños delincuentes que te hacían la vida imposible, si te ofrece un trabajo cuando no hay otro, si incluso te da una casa como hizo Pablo Escobar con cientos de familias en Medellín sin tugurios, no es comprensible que algunos sientan alivio, o incluso gratitud. Esta es la trampa, la seducción del orden aparente. Pero, ¿qué tipo de orden es este? El orden mafioso no es un contrato social. Es una imposición. No busca el bien común, sino el beneficio exclusivo de la organización. La paz que ofrece es la paz del cementerio para sus enemigos y la paz de la jaula para los protegidos. Las reglas no las dicta la justicia, sino el capricho del capo. Hoy te protegen, mañana te extorsionan o te piden que escondas a un fugitivo, que votes por su candidato, que sacrifiques a tu hijo en sus guerras. Pensemos en el comerciante siciliano que paga el piso. Obtiene tranquilidad, sí,
Su tienda no será vandalizada por otros, pero ese dinero que entrega no va a construir escuelas ni hospitales, va a engrosar las arcas de quienes asesinan, trafican con drogas, corrompen políticos. Cada lira, cada euro pagado, es un ladrillo más en el muro de la ilegalidad que asfixia a su propia comunidad. ¿Es esa una paz sostenible o moralmente defendible? En 1991, un empresario textil de Palermo llamado Libero Grassi dijo no al piso. Lo hizo públicamente, en una carta abierta al geómetra anónimo que lo extorsionaba, publicada en el Giornale di Sicilia. Su postura fue una bofetada al sistema de sumisión. Decía: yo no pago, no quiero ser cómplice. Durante meses, vivió prácticamente solo, abandonado por muchos de sus colegas empresarios, que lo consideraban un loco o un peligro. El 29 de agosto de ese mismo año, la Cosa Nostra lo asesinó. Libero Grassi pagó el precio máximo, o por su coherencia moral. Su sacrificio, sin embargo, encendió una chispa. Planteó una pregunta fundamental: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra dignidad y nuestros principios por una falsa seguridad? El orden que le ofrecían a Grassi era el de la sumisión. Él eligió la libertad, aunque le costara la vida. La justicia mafiosa, esa que describimos como rápida y eficiente, es también la que asesina sin juicio. La limpieza social que algunos aplauden en voz baja porque elimina a indeseables, es, en realidad, una serie de asesinatos extrajudiciales cometidos por criminales que se erigen en jueces, jurados y verdugos. Podemos llamar orden a un sistema donde la vida humana no tiene valor si interfiere con los intereses de la cúpula. Las madres de los desaparecidos, las viudas de los asesinados por la mafia, los hijos que crecen sin padres por culpa de estas guerras. Ellos conocen el verdadero rostro de este orden. Consideremos la historia de Rita Atria, una joven siciliana nacida en una familia mafiosa. A los 17 años, tras el asesinato de su padre y su hermano, decidió colaborar con la justicia, confiando en el juez Paolo Borsellino. Sus testimonios fueron cruciales, pero cuando Borsellino fue brutalmente asesinado por la mafia en julio de 1992, Rita, sintiéndose abandonada y sin la protección de la única figura estatal en la que había confiado, se quitó la vida una semana después. Su tragedia personal encapsula el terrible dilema: atrapada entre un mundo criminal que despreciaba, y un Estado que no siempre pudo o supo proteger a quienes se atrevían a romper el código de silencio. ¿Qué orden puede justificar tal desesperación? El clientelismo, esa red de favores, también tiene un coste moral inmenso. El trabajo conseguido a través del capo local no es un derecho, es una cadena. Perpetúa un sistema donde la lealtad al criminal vale más que el mérito o el esfuerzo. Corrompe el alma de la comunidad, enseñando a las nuevas generaciones que el camino fácil, aunque ilegal, es el único viable. Destruye la confianza en las instituciones legítimas y hace casi imposible que la verdadera democracia y el desarrollo prosperen. Entonces, ¿es aceptable un orden injusto? Si aceptamos la premisa, ¿estamos validando la ley del más fuerte? La tiranía del criminal sobre el ciudadano honesto. Estamos diciendo que los fines, una aparente tranquilidad superficial, justifican los medios más atroces. Pero la historia nos enseña que la paz, sin justicia, es solo una tregua temporal antes de la siguiente erupción de violencia. Un orden impuesto por el miedo y la corrupción no es orden, es opresión. Y la dignidad humana no es negociable. Este dilema moral nos enfrenta a nuestras propias convicciones. Pero si este orden mafioso es una trampa, una ilusión construida sobre cimientos de arena y sangre, ¿existe alguna salida para las comunidades atrapadas en sus garras? ¿Cómo se rompe un ciclo tan profundamente arraigado? Es la pregunta final, y quizás la más importante. Hemos recorrido los laberintos del orden mafioso, desde el silencio cómplice del Estado hasta el dilema moral que atenaza a comunidades enteras. Hemos visto cómo la necesidad, el miedo y una perversa forma de protección pueden tejer una red que parece inquebrantable. Pero, ¿lo es realmente? ¿Están estos barrios olvidados condenados a vivir perpetuamente bajo la sombra de un poder criminal? ¿O es posible romper el ciclo? Ir más allá del abrazo mafioso. La respuesta es compleja y ardua, pero no es un no rotundo. La historia, incluso en los lugares más oscuros, nos muestra que la resistencia es posible, y que las grietas pueden abrirse en los muros más sólidos. Pero esto requiere una confluencia de fuerzas, una lucha en múltiples frentes. El primer pilar, ineludible, es la acción decidida y honesta del Estado, no solo con la fuerza, aunque ésta sea a veces necesaria. El maxiproceso de Palermo, entre 1986 y 1987,
liderado por jueces valientes como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, ambos asesinados después por la Cosa Nostra, pero cuyo legado perdura, demostró que la mafia podía ser llevada ante la justicia y condenada. Cientos de mafiosos fueron sentenciados, y aunque no fue el fin de la Cosa Nostra, sí fue un golpe devastador a su sentimiento de impunidad. La posterior captura de capos legendarios como Totò Riina en 1993 o Bernardo Provenzano en 2006, tras décadas de fuga, fueron victorias simbólicas y operativas cruciales. Del mismo modo, el arresto en 2011 de Michel Zagaria, jefe del temido clan de los Casalesi de la Camorra, escondido en un búnker subterráneo, mostró que ningún criminal es intocable para siempre. Pero la represión, por sí sola, no basta. El Estado debe llenar el vacío que permitió a la mafia crecer. Esto significa una inversión real y sostenida en educación, sanidad, infraestructuras y oportunidades de empleo legítimo. Significa una justicia eficiente y accesible para todos. Significa una policía que sirva y proteja a la comunidad, no que la tema, o peor aún, que sea cómplice. Iniciativas como las unidades de policía pacificadora, UPP, en las favelas de Río de Janeiro, que comenzaron alrededor de 2008, intentaron combinar la recuperación del control territorial por parte del Estado con la posterior introducción de servicios sociales. Aunque los resultados han sido mixtos y no exentos de controversia y denuncias de abusos, el concepto subyacente de una presencia estatal integral es fundamental. El segundo pilar es la resistencia y la resiliencia de la propia comunidad. El noroeste de Libero Gracia Alpizzo, aunque le costó la vida, no fue en vano. Inspiró a otros. Hoy, en Palermo, la asociación Adio Pizzo agrupa a cientos de comerciantes que se niegan a pagar la extorsión, y que exhiben con orgullo una pegatina en sus escaparates que lo proclama. Este movimiento ciudadano demuestra que la unión hace la fuerza, y que es posible construir una economía libre del yugo mafioso. Otro ejemplo luminoso es la asociación Libera, fundada en Italia en 1995 por el sacerdote Don Luigi Ciotti. Libera promueve la cultura de la legalidad, y a través de su proyecto Libera Terra, gestiona tierras y bienes confiscados a la mafia, convirtiéndolos en cooperativas agrícolas que producen pasta, vino, aceite de oliva. Estos productos no solo son de alta calidad, sino que llevan consigo un mensaje de redención y esperanza. Donde antes reinaba el crimen, ahora florece el trabajo honesto y la dignidad. Ver a jóvenes trabajando en fincas que pertenecieron a sanguinarios capos es una de las imágenes más poderosas de la lucha contra la mafia. La educación es un arma crucial a largo plazo. Enseñar a los niños y jóvenes el valor de la legalidad, ofrecerles alternativas reales a la seducción del dinero fácil y el poder criminal, es sembrar las semillas de un futuro diferente. Proyectos en escuelas de barrios conflictivos, el trabajo de asociaciones civiles que promueven el arte, el deporte y la cultura como herramientas de inclusión, son vitales para romper el ciclo intergeneracional de la violencia y la ilegalidad. La memoria también es fundamental. Recordar a las víctimas, contar sus historias, analizar cómo y por qué la mafia echó raíces, ayuda a crear una conciencia colectiva que rechace la normalización del crimen. Museos, documentales, libros, investigaciones periodísticas valientes que sacan a la luz las tramas de corrupción y los nombres de los responsables. Todo ello contribuye a esta lucha cultural. Romper el ciclo no es una tarea sencilla ni rápida. Las mafias son organizaciones increíblemente adaptables. Cuando se les golpea en un sector, buscan nuevas fuentes de ingresos. La corrupción dentro de las propias instituciones estatales sigue siendo un cáncer que debilita cualquier esfuerzo. Y la pobreza y la desigualdad social continúan siendo el caldo de cultivo perfecto para su proliferación. Pero la esperanza reside en la convicción de que un futuro diferente es posible. Reside en la valentía de los individuos que se atreven a denunciar, en la tenacidad de las comunidades que se organizan, en la voluntad política de los gobiernos que deciden enfrentar el problema de raíz, y en la solidaridad de la sociedad en su conjunto. El orden mafioso prospera en el silencio, la indiferencia y la desesperación. La respuesta, por tanto, debe ser el ruido de la justicia, el compromiso activo y la construcción de oportunidades reales para todos. No hay soluciones mágicas, solo el trabajo constante, a menudo ingrato y peligroso, de quienes creen en la primacía de la ley, la dignidad humana y la verdadera libertad. La pregunta que comenzó este viaje: ¿la mafia trae orden a territorios olvidados?, nos ha llevado por un camino complejo. Hemos visto que su orden es una ilusión, una trampa mortal. La verdadera pregunta, quizás,
es, ¿qué estamos dispuestos a hacer, cada uno desde nuestro lugar, para construir sociedades donde nadie tenga que recurrir a un abrazo mafioso para sentir que pertenece, que está seguro, o que simplemente puede sobrevivir? La respuesta, amigos, sigue escribiéndose cada día.